No plan original, ellos debían volver. La misión era peligrosa, pero temporal. Avanzar, asegurar la zona y esperar la evacuación. Eso fue lo que les dijeron. Nadie habló de abandono, nadie habló de quedarse atrás. Sin embargo, en la guerra, no todas las órdenes se cumplen como fueron prometidas. Cuando el primer informe llegó al alto mando, la situación ya había cambiado. El enemigo se movía más rápido de lo previsto, las comunicaciones fallaban y el terreno se volvió imposible. Desde lejos, la decisión parecía lógica: retirarse, replegar las fuerzas principales, reducir las pérdidas. Pero en el campo de batalla, esa decisión tuvo otra consecuencia. Ellos no recibieron la orden a tiempo, o tal vez la recibieron demasiado tarde. Cuando se dieron cuenta, los helicópteros ya no volverían. Las rutas estaban cerradas. La misión había sido cancelada, excepto para ellos. De un momento a otro, dejaron de ser una prioridad y se convirtieron en un problema secundario, uno que el comando prefería no mencionar. La espera fue lo peor. No el combate, no el miedo inmediato, sino la certeza de que nadie venía. Cada sonido en la distancia parecía una señal de rescate que nunca llegaba. Cada hora que pasaba confirmaba lo que ya intuían. Habían sido abandonados. No por el enemigo, sino por su propio ejército. Intentaron resistir. No por estrategia, sino por supervivencia. Compartieron munición, racionaron el agua y ocuparon posiciones que nunca habían sido pensadas para durar. Cada decisión era improvisada, cada movimiento un riesgo. Y aún así, siguieron esperando una señal, una orden, cualquier cosa que indicara que aún importaban. Desde el comando, la situación se describió con palabras frías: zona insostenible, pérdidas inevitables, retirada necesaria. Ninguna de esas frases incluía nombres. Ninguna mencionaba a los hombres que seguían allí, atrapados entre una orden cancelada y una realidad que no perdonaba errores. Algunos intentaron abrirse paso por su cuenta, otros decidieron mantenerse ocultos. No todos sobrevivieron, y los que lo hicieron regresaron con algo más pesado que las heridas físicas: la certeza de haber sido descartados, no como soldados derrotados, sino como piezas prescindibles dentro de una decisión mayor. Cuando la guerra continuó, este episodio fue reducido a una nota al pie. No hubo ceremonias, no hubo reconocimientos inmediatos. Oficialmente, la misión nunca existió como se la había vivido, y ese silencio fue otra forma de abandono, una que continuó incluso después del regreso. Porque en la guerra, morir es una posibilidad, pero ser olvidado mientras aún estás vivo es otra forma de derrota. Estos soldados no cayeron por falta de valentía ni por errores propios. Cayeron porque alguien decidió que rescatarlos ya no valía el costo. Esta historia no habla de cobardía ni de traición directa. Habla de decisiones tomadas lejos del peligro, de prioridades que cambian y de hombres que pagan el precio final sin haber tenido elección. Habla de misiones que se cancelan en los papeles, pero que continúan en el campo de batalla. Y sobre todo, es un recordatorio incómodo. No todos los soldados que mueren en la guerra lo hacen luchando. Algunos mueren esperando una orden que nunca llega, esperando un rescate que fue prometido, y luego, olvidado. Caminaba solo, no porque quisiera, sino porque así lo ordenaron. Mientras el sol caía lentamente sobre el campo de batalla y los helicópteros se alejaban en el horizonte, él avanzaba con el peso de una decisión que no había tomado. En la guerra, muchos creen que los soldados mueren luchando contra el enemigo, pero la verdad es que muchos mueren mucho antes, en el momento exacto en que una orden equivocada es pronunciada. Las guerras están llenas de discursos sobre honor, patria y victoria,
Pero detrás de esas palabras existen historias que casi nunca se cuentan. Historias de hombres enviados a avanzar sin apoyo, sin información clara y sin ninguna posibilidad real de regresar. No eran misiones heroicas ni movimientos estratégicos decisivos. Eran sacrificios inútiles, aceptados como si fueran necesarios, justificados como si no hubiera otra opción. Las decisiones no se tomaban allí, en medio del polvo y del miedo. Se tomaban lejos, en salas silenciosas, frente a mapas que no mostraban el cansancio, el hambre ni el terror. Para quienes daban las órdenes, aquellas figuras eran solo símbolos moviéndose sobre el papel. Para quienes obedecían, era la diferencia entre vivir o morir. Y aún así, nadie cuestionaba. Porque en la guerra, desobedecer puede ser tan mortal como avanzar. Ese soldado lo sabía. Sabía que algo estaba mal. Sabía que el enemigo era más fuerte, que no habría refuerzos, que el terreno no ofrecía protección. Pero también sabía que detenerse no era una opción. Avanzar se convirtió en un acto automático, casi mecánico, impulsado no por valentía, sino por obligación. Cada paso era un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía. No hubo una gran batalla que cambiara el rumbo del conflicto. No hubo una victoria que justificara las pérdidas. Solo hubo disparos, confusión y silencio. Muchos ni siquiera vieron al enemigo. Cayó uno, luego otro y después otro más. Y con cada cuerpo que tocaba el suelo, quedaba más claro que todo aquello no tenía sentido, pero la orden nunca fue retirada. Cuando el combate terminó, no hubo celebración, no hubo cámaras ni discursos, solo un campo vacío, marcado por la ausencia de quienes ya no volverían. Los sobrevivientes comprendieron algo que los informes oficiales jamás admitirían. Aquella operación nunca debió ocurrir. Fue un error, uno más, enterrado bajo palabras técnicas y justificaciones políticas. Con el tiempo, la guerra siguió adelante. Nuevas órdenes fueron dadas. Nuevos soldados ocuparon los lugares de los caídos. Sus nombres quedaron atrapados en listas, en archivos olvidados, en tumbas sin rostro. Nadie habló de ellos como individuos. Se convirtieron en números, en estadísticas necesarias para sostener una narrativa que evitaba asumir responsabilidades. Pero cada uno tenía una historia, una familia esperando, una vida que no debía terminar allí. Murieron no porque fuera inevitable, sino porque alguien decidió que podían morir. Ese es el verdadero horror de los sacrificios inútiles. No la muerte en sí, sino la indiferencia que la permite. Las guerras siempre prometen que el sufrimiento tendrá un propósito, que cada pérdida servirá para algo mayor. Pero la historia demuestra que muchas veces no es así. Muchas vidas se pierden sin cambiar nada, sin acercar la paz, sin evitar futuros conflictos, solo para cumplir una orden que jamás debió ser dada. Hoy, décadas después, esos errores comienzan a salir a la luz. Documentos desclasificados, testimonios tardíos y análisis históricos revelan lo que muchos soldados ya sabían en ese momento. Fueron enviados a morir sin razón, y aunque la verdad finalmente aparece, nunca llega a tiempo para quienes pagaron el precio más alto. Este no es un relato de heroísmo, es un recordatorio de que detrás de cada guerra existen sacrificios que no construyen nada, que no protegen a nadie y que no deberían repetirse. Porque cuando una vida es entregada sin sentido, no hay victoria capaz de justificarla. Las guerras se escriben con fechas y batallas, pero también con silencios. Silencios como el de ese soldado caminando solo, mientras los helicópteros se alejaban. Silencios que nos recuerdan que no todos los que mueren en la guerra lo hacen luchando. Algunos mueren obedeciendo, y muchos de esos sacrificios simplemente nunca valieron la pena.